Muy buenas, soy de la Unión Deportiva Almería, bienvenidos de nuevo al canal. Y hoy, señores, venimos con un vídeo sobre traspasos. Aunque ya se ha cerrado el mercado, la Unión Deportiva Almería no ha dejado todavía de hacer ventas y aún queda una inscripción por hacer, que es la de Aridane. Pero hoy venimos a hablar de dos ventas muy importantes, sobre todo para el futuro del club en la segunda división, que sería gracias a esto la posible inscripción de Aridane. Y es que, señores y señores, la Unión Deportiva Almería por fin, tras mucho pedirlo por parte de la afición, Lázaro Vinicius y Luis Maximiano, aunque Luis Maximiano se hará oficial en las próximas horas, pero ahora mismo lo que sí es oficial es que Lázaro Vinicius es un jugador que ya no formará parte de la entidad rojiblanca y se ha marchado directamente a Arabia Saudí, junto con, más tarde, seguramente será oficial en las próximas horas, Luis Maximiano también se irá junto con Lázaro Vinicius al fútbol saudí, aunque no será el mismo equipo. En el caso de Lázaro Vinicius será al Nakma, que es un equipo evidentemente de Arabia Saudí, y será por un total de 5 millones de euros más un 15% de cláusula de reventa, es decir, que en caso de que el club árabe venda a Lázaro Vinicius por 2 millones de euros, pues de esos 2 millones el Almería se llevaría el 15% total de esa operación. Es decir, si lo vende por 1.000.000, 150.000 euros irían para la Unión Deportiva Almería. Aún no se ha vendido a Luis Maximiano, así que no se sabe todavía si con certeza a qué equipos irá al 100%, ni se sabe cuáles serán las cifras del traspaso, pero se sondea que muy seguramente se vaya al Neón y que será por unos 6 millones de euros, por lo que Luis Maximiano abandone la entidad rojiblanca para irse a Arabia Saudí. Dos ventas que la verdad es que son muy importantes, principalmente porque eran dos jugadores que en el equipo no aportaban nada. Sí que es verdad que Lázaro Vinicius ha jugado las 4 primeras jornadas de Liga, 3 de ellas como titular y una como suplente, esta última ante Racing de Santander, pero es que directamente Luis Maximiano era un futbolista que llevaba apartado desde el inicio de la pretemporada, pertenecía al grupo de los exiliados junto con Edgar, junto con Robertone, aunque finalmente Robertone sí que no se ha conseguido vender al fútbol argentino, a Vélez, y finalmente volvió el otro día a la convocatoria y pues seguramente pues tenga pues un papel más de rotación dentro de esta Unión Deportiva Almería. Aunque en un futuro me gustaría hablar mucho de Lucas Robertone, no es lo que hoy entra en el vídeo, pero finalmente Luis Maximiano, tras estar bastante tiempo apartado en ese grupo de los exiliados, finalmente se marchará del club por una cifra alrededor, como ya he dicho previamente, de sobre 6 millones de euros. ¿Esto qué aporta? Bueno, deportivamente al equipo no le aporta nada porque Luis Maximiano ni jugaba y Lázaro Vinicius, aunque sí ha sido titular en 3 partidos de 4 y en el cuarto ha sido como suplente para los últimos 20-25 minutos, los últimos 20-25 minutos de Lázaro Vinicius en el Almería tampoco han sido de gran brillo principalmente, y se vio porque no iba ni a presionar. Yo creo que el mismo futbolista ya sabía que no iba a seguir dentro de la entidad rojiblanca porque no iba a presionar ningún balón, simplemente salió a jugar porque tenía que hacerlo y ya. Pero la verdad es que es un futbolista que, hablando más de Lázaro Vinicius que de Maximiano, primero vamos a hablar de Lázaro y luego de Maximiano. Es un futbolista, Lázaro Vinicius, que se va del club, que sí es verdad que marcó un gol en el Bernabéu, sí que es verdad que marcó un hat-trick al Mallorca que prácticamente significó media permanencia, pero tampoco ha sido un futbolista importante ni para el club ni para la plantilla. Además ha sido un futbolista que ha acabado peleado con algunos futbolistas de la plantilla, como ya pasó con Luis Suárez en aquel mítico partido de la temporada pasada, y sobre todo también ha acabado peleado con la propia afición almeriense. Mucha gente, cada vez que Lázaro Vinicius saltaba a jugar, era incluso silbado, y sobre todo después de aquella pelea con Luis Suárez, que la temporada pasada era el jugador estrella del equipo, y evidentemente esto a la afición, me incluyo, no le sentó muy bien, y esto pues se llevó una reacción contraria hacia un futbolista brasileño que de por sí no era muy bien recibido en el club, porque tampoco era un jugador que hubiera hecho mucho para haber costado 7 millones que costó en su momento. No era un futbolista que haya aportado mucho al club. De hecho, en 58 partidos que ha jugado ha marcado 7 goles y ha dado una asistencia. La verdad es que son cifras bastante bajas para lo que se esperaba de Lázaro Vinicius cuando llegó a la Unión Deportiva Almería. Y pues entre que las cifras son bastante bajas, que su rendimiento no ha sido el esperado, que ha sido un futbolista que ni siquiera lo que le ha faltado de calidad lo ha dado en intensidad y encima se ha peleado tanto con algunos jugadores del equipo como con la grada, pues evidentemente su salida ha sido bastante celebrada, y sobre todo esto se ha notado en las redes sociales del club, que una vez anunciada oficialmente la salida de Lázaro Vinicius, pues ha habido bastantes comentarios de celebración, evidentemente con motivo de la marcha del jugador brasileño. Luego, por parte de Luis Maximiano, ha sido un futbolista que en 2 temporadas, pues sinceramente tampoco podemos hablar excesivamente bien de él, porque primero fue el peor, creo que fue el peor portero de la primera división en la temporada del descenso, la 23-24 que la Almería baja a segunda división, fue el primer portero de primera división. Lo podía haber sido el de Granada, pero como se dividió en 2, porque primero estuvo, creo que era uno que se llama Ferreira, y luego estuvo Augusto Batalla, que la verdad es que mejoró bastante Granada con la llegada de Batalla, aunque el equipo estaba más que desahuciado, pero aquel año en primera división el peor portero de todos fue Luis Maximiano con la Unión Deportiva Almería, evidentemente, porque si no llegase por esa última jornada que el Granada le encajan 7 goles el Girona, hubiéramos sido el equipo más goleado de la categoría con 75 goles en contra, y esta última temporada, ya no solo por nivel de sensaciones, sino también a nivel de estadístico y de sensaciones, ha sido un portero que se ha notado
que tampoco ha valido para ser titular por delante de Fernando Martínez en segunda división. Aunque sí es verdad que ha tomado un papel muy importante esta última temporada y ha sido titular, al igual que el año en primera división, siendo el portero titular en un principio para Rubi, sí que es verdad que finalmente para los últimos partidos de la temporada Fernando Martínez le acabó comiendo la tostada. Y esto se ve desde el punto de que, para empezar, las cifras de la Almería como con goles en contra eran 55 goles en contra la temporada pasada, que son las mismas que tenía el Tenerife, que fue antepenúltimo, fue 20º equipo la temporada pasada. Entonces tienes cifra prácticamente de equipo del descenso en cuanto a goles en contra. A esto se le suma que Fernando Martínez durante la temporada regular, de todos los partidos que jugó, solo perdió uno, que fue aquel partido contra el Cádiz en el que acabamos con 2 jugadores menos, y durante el playoff evidentemente pues fue la derrota en casa contra el Oviedo y el empate ahí en el Carlos Tartiere ante el Oviedo, evidentemente, porque era la semifinales de playoff. Es decir, con Fernando solo perdimos 2 partidos en toda la temporada, y además Fernando dejando bastante buenas sensaciones, como aquellos míticos 3 puntos que conseguimos ante el Zaragoza, que fue por una parada muy buena suya en los últimos minutos. Mientras tanto, con Maximiano no se han visto ni los mismos resultados en cuanto a ya no solo como portero lo que te aporta la seguridad atrás, porque para mí Maximiano en ningún momento ha aportado seguridad atrás, como eso mismo, las sensaciones que hago como portero. Entonces nos encontramos ante 2 ventas que a nivel deportivo le favorecen a la Almería, porque se quita de medio 2 jugadores que no aportaban nada a la plantilla, y a nivel económico también te favorecen, porque ahora llegamos al segundo punto del vídeo. Son 2 ventas que, entre ellas, pues los 5 millones de Lázaro más los 6 millones que se estiman que costará la venta de Luis Maximiano, que aún así sigue siendo una venta que te va a pérdidas, porque si no me equivoco Maximiano tenía la opción de compra de unos sobre 11 millones de euros, así que evidentemente le sales a pérdidas. Pero es verdad que estos 6 millones más los 5 millones de Lázaro Vinicius te suman unos 11 millones totales, que esto aportaría muchísimo a la hora de poder inscribir a Aridane, y sí, señores, podría ser titular en el partido de este fin de semana contra el Real Valladolid, sin tener que hacer inventos, poniendo a Baba de central, sin esperar que Chumi vuelva o Nelson Monte vuelva de ambas lesiones que tienen los 2 zagueros del equipo. Entonces puedes contar directamente con un central más veterano y más experimentado, tanto en segunda como en primera división, evidentemente, como lo fue el año pasado con el Rayo Vallecano, que es el tema de Aridane, es el caso de Aridane. Esto la verdad es que no solo te va a aportar a nivel deportivo, sino que también a nivel económico pues alivia mucho a la Almería, y por fin podemos inscribir a Aridane. La verdad es que las 2 ventas, yo la de Lázaro Vinicius sinceramente no me la esperaba. Yo creo que todo el mundo se esperaba que Luis Maximiano se acabara marchando de la Almería, ya no solo porque perteneciera a ese grupo de exiliados, pero la verdad es que la de Lázaro no me la esperaba, porque para empezar estaba siendo titular en este inicio de campaña hasta que ha llegado Thalys de Brasil directamente. Pero Lázaro Vinicius no tenía pinta de que fuera a salir, y en ningún momento han sonado noticias hasta hoy mismo de que Lázaro podía abandonar la entidad rojiblanca. Y hoy mismo han sonado noticias y directamente se ha ido de la Unión Deportiva Almería. En ningún momento parecía que Lázaro Vinicius, de hecho ha sido una venta bastante sorprendente, en ningún momento parecía. Sí que es verdad que no ha cuajado en ninguna de las posiciones que Rubi le ha puesto, ni de extremo ni de delantero, sobre todo de delantero, porque por lo menos de extremo destacaba un poco más, o por lo menos intentaba entre muchas comillas hacer un poco más. Pero de delantero ha sido un desastre, porque para empezar, ya si en su propia posición no ha rendido, fuera de la misma tampoco iba a rendir, porque le has puesto en una posición en la cual se tiene que pelear continuamente contra los centrales de equipos rivales, porque esa es la función que tiene que hacer el delantero por el estilo de juego de la Almería, un delantero que continuamente se pelee con los delanteros rivales, perdón, con las defensas rivales, y Lázaro, ni por actitud ni por físico, iba a pelearse contra los zagueros de los otros equipos, porque nunca saltaba buscando el balón por arriba, nunca conseguía ganar la batalla física, directamente se quedaba parado esperando que algún jugador le sobrepasara por encima. Es más, sin necesidad de saltar podían perfectamente ganarle, porque tampoco es que Lázaro sea un futbolista precisamente alto. Pero por lo que yo he visto a este principio de temporada y por ver que Rubi continuamente lo está poniendo de titular, yo entendía que le faltaba un delantero, pero hombre, yo perfectamente podía poner perfectamente a Batistao, que ha funcionado en esa posición más de una vez con la Unión Deportiva Almería, sobre todo el año del descenso, cuando estaba lesionado Luis Suárez, antes que a Lázaro Vinicius. Y poner a Lázaro de extremo o en una posición un poco más que sea su posición más ideal, entre comillas, ya que dentro del equipo no ha tenido una posición ideal porque casi nunca ha jugado bien, quitando 2 partidos concretos. Pero claro, no me esperaba su venta. La verdad es que yo también celebro bastante su venta, porque me parece un jugador que no aportaba nada a la Almería, y lo único que va a aportar su venta es no solo dinero, sino la posible inscripción de Aridane, que es algo que le faltaba a la Almería. Porque la verdad es que portero no hacía falta, porque tenemos a Andrés Fernández, tenemos a Fernando Martínez, y cuando vuelva de la lesión tendremos a Bruno Iribarne, que me parecen 3 porterazos. Bruno Iribarne todavía le queda mucho progreso por delante y le falta entrenar mucho y ganar mucha experiencia, pero todavía es un portero que tiene 20, 21 años, si no me equivoco, aún le queda
mucho por delante y yo espero muchas cosas de Bruno Ibarne en el futuro, tanto dentro de la Unión Deportiva Almería como fuera, porque no me espero que Bruno Ibarne sea un one club man y se quede toda su carrera dentro de la Unión Deportiva Almería. Eso es complicadísimo. Y luego encima tienes a Fernando y a Andrés Fernández, que aunque sean dos porteros murcianos, por cierto, y de una avanzada edad, son dos porteros que te han demostrado, con ambos han ganado una liga de segunda división. Con Fernando ganó la liga con la Almería en 2022, si no me equivoco, y Andrés Fernández ganó la liga con el Levante la temporada pasada. Es decir, son dos porteros que han ganado la segunda división, dos porteros muy experimentados y encima dos porteros que te pueden aportar mucho. Entonces Luis Maximiano no pintaba nada. Y Lázaro Vinicius menos todavía, sobre todo con la llegada de Thalys, porque ya la posición de delantero no la va a ocupar él, que la va a ocupar Thalys, y si falta Thalys estará Batistao, y la posición de las bandas la van a ocupar arriba, la va a ocupar Embarba, la va a ocupar Melamed, la va a ocupar Batistao, la va a ocupar Arnaud Puigmal. La verdad es que Lázaro era un jugador que, si te pones a mirarlo fijamente, sobre todo con la llegada de Thalys, era un futbolista que iba a tener pocos minutos, que su rendimiento no estaba siendo el deseado, y sinceramente yo entiendo que haberlo sacado a Arabia, también ahora hablaremos de su salida a Arabia por el club al que se va precisamente, pero su salida a Arabia a nosotros nos va a aportar muchísimo y él va a poder continuar su carrera ganando millones sin jugar prácticamente a nada, porque la verdad es que el nivel de fútbol en Arabia Saudí no es precisamente bueno. Y a lo que quiero hablar con el club que se va a Arabia es que el club al que se va Lázaro Vinicius es el Al-Nakhma. Vamos a ser sinceros, es un club donde nuestro presidente Mohamed Al-Khelaifi también parece ser que quiere invertir y que todavía quiere pues tener esos negocios con Arabia Saudí, lo cual yo creo que implica este tipo de ventas a Arabia Saudí, como la de Kaiki por 7 millones de euros, esta de Lázaro Vinicius por 5 millones de euros al Al-Nakhma. Algo me quiere decir que es un poco tema de multipropiedad. No vayamos a engañarnos, es un tema de multipropiedad. Son dos futbolistas que aquí no valen, que el equipo tiene que hacer dinero con ellos y los vende a un mercado donde sí se pueden gastar porque el fair play no existe, como es el mercado de Arabia Saudí. Se pueden ir a esos clubes donde se pueden invertir millonadas en futbolistas de un perfil mucho más bajo y evidentemente que les dé una calidad en la plantilla a su liga, y evidentemente a nosotros nos auxilia a nivel financiero para poder hacer más fichajes debido al restrictivo fair play financiero de la Liga Española, y esto nos va a aportar a la hora de fichar a Aridane. Entonces estos dos traspasos no solo nos demuestra que el Almería pues va a tener ese tema de multipropiedad muchas veces con Arabia Saudí, que ya se había visto algo un poco con Turkey Al-Sheikh con algún otro traspaso, pero nada fuera de lo común. Pero es que en este mismo mercado ya ha pasado con Kaiki previamente, ahora va a pasar con Lázaro Vinicius, que hombre, Luis Maximiano puedo entender por la fama que tuvo en su momento como portero, que parecía ser que iba a ser uno de los mejores porteros del mundo yéndose al Al-Ahly y tal, que pueda tener un poco de mercado en Arabia Saudí. Lázaro Vinicius y Kaiki nunca han demostrado gran cosa dentro de la Almería como para que tengan tanto marketing como país Arabia Saudí, así que todo tiene pinta que es más tema de multipropiedad que simplemente, bueno, multipropiedad, o que hay contactos entre ambos clubes, que el simple hecho de que sea un jugador que de verdad el otro club necesite o de verdad el otro club quiera. Quitando todo este tema, me parece que me daréis vuestra opinión, porque me gustaría saber la verdad vuestra opinión sobre estas dos ventas, aunque me las espero, que son dos opiniones. Las opiniones van a ser que las ventas son más que necesarias y son buenísimas, y más, sobre todo necesarias por el tema de la inscripción de Aridane. Pero yo principalmente pienso que lo ya he comentado en el vídeo, yo creo que es lo mejor que nos podía pasar, sobre todo la venta de Lázaro Vinicius. Sea como sea, había que sacarlo del equipo porque no pintaba nada, no aportaba nada de ninguna manera, ni siquiera es un jugador a lo Pepe Reina, que era Pepe Reina, que por ejemplo cuando ganó el Mundial España, hombre, era el tercer portero y no jugó ningún minuto, pero era ese jugador, ese capitán, ese jugador líder, ese jugador que animaba la plantilla. Eso ni siquiera Lázaro Vinicius vale para eso, o sea, ni te rinde fuera ni te rinde dentro del campo. Entonces era un futbolista que lo que tenías que hacer era sacarte lo más rápido posible para aliviar masa salarial, encima el dinero que ganas te ayuda en el fair play financiero para poder inscribir de una vez a Aridane y ganar sobre todo a nivel defensivo, porque lo que necesita la Almería ya es mejorar a nivel defensivo de cara a los próximos partidos, sobre todo porque ahora se vienen partidos muy complicados, ya lo hablaremos más adelante en un vídeo que tengo preparado, pero ahora mismo yo creo que era lo mejor. Me gustaría saber vuestra opinión sobre estas dos ventas, tanto lo de Lázaro Vinicius como la futura venta de Luis Maximiano. Tiene que ser hoy, porque si no es hoy hay un problema, evidentemente, con Luis Maximiano, porque el mercado de Arabia Saudí cierra hoy y ya creo que el único que quedaría abierto sería el de Turquía, que cierra el día 15. Entonces no creo que Luis Maximiano se vaya a Turquía y seguramente acabe yéndose a Arabia Saudí, principalmente por tema económico, porque evidentemente va a ganar más en Arabia Saudí que en Turquía, aunque en Turquía también podéis ganar mucho dinero. Igualmente, me gustaría saber vuestra opinión sobre ambas ventas. Y nada más que decir, si os ha gustado, dale like y suscribiros para más y nos vemos en la próxima.